Muy bien, bueno, pues el día de hoy quisiera tratar un tema bien interesante porque en esta semana se dio una noticia. Y la noticia es de que se publicó en Italia un documento póstumo del que fue nuestro Papa Benedicto XVI. Recordemos que el Papa Benedicto XVI pues era un hombre de una inteligencia desbordante, un gran teólogo, un gran conocedor de la Biblia. Pero en este documento que él quiso escribir ya muy al final de su vida, el cual se titula La imagen cristiana del hombre. Y el Papa aquí, en este documento, a modo de un pequeño artículo, quiere profundizar precisamente sobre la crisis que hoy vivimos en la humanidad. Digo, no es para ninguno de nosotros una sorpresa el saber que estamos viviendo una época de crisis. Y crisis en muchos niveles. Hay crisis de paz. La violencia nos azota en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestro país. Hay violencia y guerras a nivel internacional. Pero después hay muchas confusiones, muchas ideologías y pensamientos que nos someten a una serie de pensamientos donde a veces no entendemos qué es la verdad y nos vamos dejando llevando por el mundo. Bien, el Papa Benedicto XVI, pues decidió que este documento se publicara hasta que él ya hubiera muerto. Bien, pues este pequeño documento es muy corto, que él les había comentado, se llama La imagen cristiana del hombre. Pretende ser un análisis un poquito histórico, hacer una pequeña historia sobre esta realidad que hoy vivimos en el mundo, sobre todo en el tema de las ideologías. Y tenemos unas ideologías muy fuertes, como son las ideologías de género, donde hoy hablar de algunas conductas de opciones sexuales ya es lo más normal, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer. Pero también el Papa pone el dedo en la llaga sobre el tema de cuando el hombre ha decidido tener el control sobre la vida y la muerte. Hablemos, por ejemplo, los temas de aborto, o también hablemos sobre los temas de esta manipulación genética, donde las personas que quieren tener bebés, pues casi los fabrican en laboratorio, ¿no? Usando estas células humanas para poder sacar de entre tantas células, lograr producir un bebé. Es cuando el hombre intenta tener el control sobre la naturaleza y también en el caso de algunos ancianos o enfermos, donde la famosa eutanasia, ¿no? Donde, bueno, pues este pensamiento de, pues dejémoslos que descansen en paz y vamos a darles una muerte digna y que, bueno, ya un poquito en el fondo, pues hay un egoísmo, ¿no? De ya no querer estarlos proveyendo, ayudando a estas personas con enfermedades o ya muy ancianas. Pues aquí este es el tema que el Papa quiso tratar en este documento. A lo que el Papa Benedicto XVI en este pequeño documento habla de unas tendencias, ¿verdad? Donde desenmascara estos dos realidades ideológicas que imperan en el mundo. Por un lado, un marxismo disfrazado de un liberalismo extremo. Recordemos que, bueno, en los años 80 pues cayó el famoso muro de Berlín, donde estos países del este, que estaban bajo el dominio marxista comunista, que son sistemas totalitarios y esclavizantes, ahí pareciera, ¿no? que nos daba un oxígeno a la humanidad en el tema de la libertad, pero no. Este marxismo, dice el Papa, se fue mutando, se fue disfrazando y se convirtió en un liberalismo extremo, o sea, la libertad llevada a su máxima expresión. Y nos dice el Papa, y aquí es cuando en el mundo se empieza a deformar este concepto de la libertad. La libertad, que es un don humano, ¿verdad? Es un don que Dios nos dio a todos los seres humanos. Es de los dones que más valoramos, apreciamos y exigimos. El problema es cuando esta libertad la llevamos al extremo
y logramos que esta libertad se convierta en nuestra propia esclavitud. Pongamos el ejemplo del alcoholismo. Yo decido tomar, es mi vida, no te metas, yo decido. Pero cuando entro en esta adicción, en este vicio del alcohol, que entré por libertad, al final termino siendo esclavo de esa adicción, de ese vicio. Pues el Papa en este nivel del pensamiento humano nos dice aguas, ahí hay un gran problema. Y esto está trayendo en el mundo una gran convulsión. Y nos dice el Papa, bueno, es necesario que la humanidad encuentre un equilibrio entre el progreso humano, pero también con el respeto a la naturaleza, preservando la naturaleza. De lo contrario, como humanidad, pues corremos el gran riesgo de caer en momentos de confusión y de autodestrucción como humanidad. Bien, en este documento el Papa comienza hablando de un poquito desde el Concilio Vaticano II, que fue, bueno, todo un periodo de renovación en la Iglesia, de aguas frescas que venían para que esta Iglesia pudiera poder hacer una misión en el mundo contemporáneo, entrar en comunicación con el mundo y poder representar a Cristo, aunque algunos en el concilio han hecho una interpretación sesgada, ¿no? Es querer que el mundo sea como la clave, que los cristianos nos volvamos como del mundo y que el evangelio lo adaptemos al mundo. No, lo que se pretende es un diálogo entre el mundo y el cristianismo y la fe, pero no para que el cristianismo se haga menos, sino para entrar en un diálogo y podamos crecer. Y al final, pues, los que no creen puedan aceptar la fe. Bien, pues este periodo del concilio pues fue un momento donde hubo una fuerte crisis en la iglesia. Dentro de la iglesia unos querían cambios, ¿verdad? Renovar la imagen de la iglesia, y por otro lado había unos que no querían ningún cambio. Otros cambios en exceso, otros cambios moderados, otros ningún cambio. Y nos dice el Papa Benedicto XVI que el Papa Paulo VI, que fue el Papa que le tocó terminar este Concilio Vaticano II, pues tenía una firme determinación por presentar este nuevo rostro de la fe, este nuevo rostro de la Iglesia. Y que esto también lo tomó nuestro gran Papa San Juan Pablo II, que bueno, de feliz memoria que todos seguimos recordando, que trajo esta imagen fresca, renovada, una iglesia fuerte, una iglesia determinada a avanzar en medio de la historia. Y esto nos lo contagió el Papa San Juan Pablo II, recordemos, ¿no? Donde nos hablaba de no tengan miedo, adentrarse en las aguas, anunciar a Cristo. Pero cuando en épocas de Juan Pablo II vemos que estos sistemas marxistas empiezan a caer, algunos creyeron pensar que era una época como de la fe, ¿no? Como que se acababan los sistemas marxistas tiránicos y ahora vendrían los tiempos de una iglesia, de una fe que iba a resurgir. Pero, oh sorpresa, el Papa aquí nos dice que el declive de los regímenes marxistas estaba lejos de haber constituido la victoria espiritual del cristianismo. ¿Qué pasó? Pues el Papa dice, la secularización radical, por el contrario, se revela cada vez más como la visión dominante auténtica. El mundo secular, el mundo sin Dios, prevaleció frente a esta caída del marxismo ateo. ¿Y qué empezó a imperar? Pues las libertades. Un mundo sin Dios, un mundo donde ahora el hombre puede y tiene la gran posibilidad de ir a una libertad extrema. Bueno, esto lo advirtió el Papa Benedicto XVI y nos lo hace recordar en esta parte de la historia que muchos vivimos. Y nos recuerda que allí en el mundo protestante, en la época de Lutero, allá en el siglo XVI, pues también estos protestantes de la Reforma, pues
hablaban de una libertad, ¿verdad? Pero una libertad en extremo, en exceso, donde buscaban tener un encuentro con Cristo, pero sin la iglesia. Hubo como un rompimiento con la iglesia, pero su pretensión era un Cristo sin iglesia. Y de ahí empiezan a surgir posteriormente estas iglesias protestantes, pero a mi modo, ¿no? Según mi propia libertad y deseo. Y el Papa Benedicto nos dice, el gran problema que estamos viviendo hoy se da precisamente después de las dos guerras mundiales, ¿verdad? Ahí donde surgen estas dos ideologías, marxismo y liberalismo, que se extremaron. Recordemos que estaba esta guerra fría, donde sentíamos que iba a haber una guerra nuclear, iban a entrar en conflicto Estados Unidos y la Rusia, y que el mundo se iba a acabar. Pero lo que estaba produciendo en esa época era precisamente esta secularización. El hombre, después de las guerras, venía de estas guerras sufriente, ¿no? Era un hombre que había perdido la noción de Dios ante tanto mal, ante tanta destrucción. ¿Dónde está Dios en medio de la guerra, no? Pero recordemos que si no veíamos a Dios en medio de la guerra y la violencia, es que el mismo hombre había sacado a Dios de su vida. Dios no estaba ahí porque no eran sus planes. La guerra son los planes del hombre, en los egoísmos del hombre, la soberbia del hombre, la lucha del hombre. Pero muchos, sin entender este principio de que la guerra es producto del hombre y no de Dios, pues entraron en una etapa de sin fe. Y ahí nos dice el Papa Benedicto XVI, dice, llevaron a la idea de libertad a un radicalismo inimaginable. El mundo empezó a querer entenderse como hombre, como humanidad, pero sin Dios. Dios ya no existe. Entonces el mundo en este siglo XX, que ocurrieron estas dos guerras mundiales, empieza a tratarse de encontrar a sí mismo, pero sin Dios. Y el Papa Benedicto XVI nos dice, de hecho, ahora se niega que el hombre, como ser libre, esté de algún modo vinculado a una naturaleza que determina su espacio en libertad. O sea, el hombre llega a tal extremo en esta búsqueda de libertad sin Dios, a tal extremo que el hombre desconoce y rompe con la misma naturaleza. O sea, es como si el hombre se rebelara contra la naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza, no solamente son las plantas, los árboles, las aves, los paisajes, el mar y el agua, que sí, el hombre también le está atacando. Pero también cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de nuestra naturaleza humana, de cómo soy yo como ser humano, cuál es mi dignidad, cuáles son mis valores como persona. Parte de la naturaleza también es entender lo que nos enseñaban en secundaria en biología, ¿no? Cómo es un hombre, cómo es una mujer. Las características secundarias de nuestra propia sexualidad. Eso hoy se ha borrado, ya no existe. Y nos dice el Papa Benedicto XVI, dice, el hombre ya no tiene naturaleza, sino que se hace a sí mismo. Estas nuevas ideologías de género que hoy están imperando en el mundo es lo que plantean. Ya no eres hombre ni eres mujer. Ya tú eres, o sea, lo que nos marca la naturaleza y la biología, ya no eres. Ya no eres hombre o mujer. Ya eres lo que tú quieres ser. Te vas a inventar a ti mismo. Te vas a construir a ti mismo. Porque no hay naturaleza ni Dios que valga. Solamente tu deseo. Tu santísima voluntad, eso es lo que vas a hacer. Y ahí el hombre entra en un gran conflicto, ¿no? Hay una crisis, una lucha de identidad. Recordemos que los seres humanos, para nosotros es importante tener una identidad como mexicanos, una identidad como padre de familia, como madre de familia, una identidad de hijos, una identidad como hombre o como mujer, una identidad como joven, como niño, como anciano. El tema de la identidad nos da armonía, nos da equilibrio.
nos hace sentirnos parte de un algo, ¿no? Pero cuando yo digo, eso ya no me interesa la identidad con la realidad, sino me interesa ser lo que yo quiero ser, aunque pues no me parezca. Hoy tenemos grandes aberraciones como hombres que quieren ser perros, o hombres y mujeres que quieren ser una serpiente o un dragón y se empiezan a transformar en su exterior, y en su exterior pues sí parece una serpiente, pero es un ser humano. Ahí está su ADN, su código genético, eso nadie se lo quita. Y hay unos hombres que parecen mujeres, pero en su genética, en su código genético, pues son hombres, ¿verdad? Si le sacan en un laboratorio y le hacen un análisis en laboratorio, pues es un hombre, aunque por fuera parezca mujer. Aquí es el Papa donde dice, es el hombre que se rebela contra su propia naturaleza y busca hacerse a sí mismo, inventarse a sí mismo. Y entonces el Papa nos habla de este problema entre naturaleza y libertad. Naturaleza y libertad. Como si hubiera una confrontación. Dice, y solo podrá enfrentarlo, o sea, solamente podremos enfrentar este caos, esta crisis social, si nosotros logramos mantener una vida de cristianos y que nuestra vida de cristianos sea más fuerte que el poder de las ideologías y las negaciones que nos rodean. Eso nos invita el Papa. No dejarnos llevar por la corriente, sino nosotros realmente ser actores de nuestro pensamiento y nuestra vida. Y entender, no. Yo entiendo el valor de la dignidad humana, entiendo el valor de la vida, entiendo la dignidad de mi propia sexualidad. Y de esa manera, yo vivirla firmemente. Y no dejarme llevar por estas ideologías que, bueno, nos embaten. Y que son ideologías, como aquí dice el Papa, donde han sacado a Dios como creador. Ya no existe, para ellos ya no existe un Dios creador. El hombre es quien produce al hombre y quien decide así el destino de un ser que ya no proviene de las manos de Dios creador, sino de laboratorios y de las invenciones humanas. ¿Verdad? Esa es la gran corriente de pensamiento de hoy. Y eso lo vemos en todos los medios de comunicación, en el cine. O sea, nos ahogan con esta ideología. Y donde nos dicen, no hay un Dios creador. El hombre se inventa a sí mismo en el laboratorio humano. Y entonces el Papa nos va poniendo en advertencia. Cuidado ante esto. Y nos va hablando, ¿no? El Papa en este documento nos dice que una buena clave para entender cómo tener un sentido de pertenencia a la realidad y a la naturaleza es entender que Adán, el primer hombre, comenzó mal su historia. Nos dice, desde el principio de tal forma que el hecho del ser humano, la humanidad de cada uno, lleva consigo un defecto original, que Adán y Eva pecaron. Hay pecado original. Y que este pecado original nos ha marcado en nuestro ser. Todos traemos ese conflicto interior. Dice, significa que toda acción individual está previamente inscrita en una vía errónea. Que los seres humanos traemos en nuestra realidad natural, que es buena por naturaleza, es buena, trae un defecto. Hay un defecto de fábrica que nos produjo este primer pecado a través de Adán y Eva. Y nosotros pues decimos, no, pues es que el hombre es bueno. O sea, y sí, el hombre es bueno, fue creado bueno. Pero podemos decir, no, es que el hombre se hace a sí mismo, él decide. Y no, aquí nos vamos a ir a un texto bíblico, a Romanos 7, versículo 19 al 20, donde Pablo nos dice, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, que en mi carne, en efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, y así
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, San Pablo reconoce que en él y en todos los seres humanos hay una semilla de maldad, que es la concupiscencia, que es precisamente este defecto que traemos de fábrica por el pecado original. ¿Y qué produce ese pecado original en nosotros? Como dice aquí Pablo, no hago el bien que quiero. O sea, yo conozco el bien, pero no lo hago, sino que el mal que no quiero. Lo malo, y sé que es malo, me apetece, me gusta, me atrae. Ahí estamos viendo cómo en nosotros está esa semilla de error, de falla, como si en nuestro código hubiera un errorcillo, ¿no? Ahí haciendo un falso contacto. Cuando nosotros nos damos cuenta que nos gusta lo malo y lo bueno no nos agrada, estamos dándonos cuenta que tenemos ahí en nuestro ser este defecto del pecado original. Y el Papa nos dice, pues hay que hacer conciencia que sí existe, o sea, sí existe ese pecado original y convivimos con él todos los días. Quisiera robarle el dinero a mi vecino porque él ya tiene mucho y yo quisiera quitárselo y yo mismo sé que está mal robar, pero me voy justificando. Quiero irme a embriagar con mis amigos, aunque sé que está mal y que voy a tener una cruda moral y física, pero me apetece, lo deseo. Y esto lo descubrimos precisamente ahí en el pasaje del paraíso, ¿no? Precisamente en la caída que nos narra el Génesis capítulo 3 versículo del 1 al 5, donde nos dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo y que de los que el Señor había hecho, Dios hizo todo bueno. Hasta la serpiente es buena, o sea, porque está bien hecha. Dios no hace cochinadas. Pero esta serpiente era más astuta. Y esta serpiente, el demonio se disfraza de serpiente. El demonio, que es malo por esencia, se pone un disfraz de algo bueno de la naturaleza. Y le dice a la mujer, fíjense cómo está la trampa, ¿no? Cómo la hace caer, porque nos sigue haciendo caer igual. Y dice, así que Dios les ordenó, le pregunta a la serpiente a la mujer, y así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín, de ninguno. Así a veces nosotros decimos, no, es que lo que pasa es que Dios no quiere que yo sea libre, Dios no quiere que yo sea feliz, Dios no quiere que yo me realice, pero si yo cometo este pecado, que es un pecado pequeño, seré feliz, me realizaré. O sea, este pecado que le hace a la serpiente a Eva, nos lo sigue haciendo todos los días. Y así que ella dice que el Dios no quiere que coman del árbol del jardín, y la serpiente y Eva le dice no. Dice, sí podemos comer de todos, menos de uno, que es el árbol del bien y del mal. De ese no, porque si comemos, moriremos. Y la serpiente le dijo, no van a morir. Lo que va a pasar es que se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Por qué como dioses? Porque solamente Dios tiene la autoridad y el poder de entender qué cosas son buenas y qué son malas. Y por qué lo malo y el pecado va a dañar al hombre y por qué lo bueno me va a elevar. Aunque lo bueno no parezca bueno. El sacrificio no parece bueno, pero es muy bueno. Me hace fortalecer mi espíritu, me hace ser mejor, me hace acercarme a Dios. Vivir en los vicios parece bueno, pero no es bueno, porque me degrada, me denigra, me mete en unos infiernos que solo Dios sabe cuándo voy a salir. Y aquí, fíjense, aquí vemos en este pequeño texto de Génesis el gran pecado de hoy. El hombre quiere ser como Dios y quiere comer de ese árbol. Yo decido, ya no necesito a Dios, ahora yo voy a decidir qué está bien y qué está mal. Y si yo decido que lo que está en la naturaleza no es bueno, pues no es bueno, porque yo ya lo decidí, yo soy Dios y soy todopoderoso, y si yo decido que puedo ser un perro o un pato, pues voy a ser un perro y un pato, y eso no me va a afectar. Pues claro que te va a terminar afectando. Al final, otro pequeño texto en Filipenses, donde nos invita a vivir en la humildad. O sea, la soberbia, el querer ser como dioses, nos aniquila como humanidad. ¿Dónde está la respuesta y la solución? En Cristo, el nuevo Adán. Nos dice el Papa Benedicto, Cristo es el nuevo Adán.
aquel que en lugar de traernos pecado como el primer Adán, Cristo, el segundo Adán, nos trae salvación. Y Él ya pagó por todos. Y con esto nos da acceso a los sacramentos. Y aquí San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 nos dice: tengan ustedes los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Sean como Cristo Jesús. Y él mismo nos responde, Pablo, ¿cómo era Cristo Jesús? Él, o sea, Cristo era de condición divina, o sea, Él es Dios. Y Él no dijo, yo soy Dios, no consideró ser igual a Dios. Dijo, no, yo no quiero ser como Dios ante ustedes. Dice San Pablo, al contrario, se hizo pequeño a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo se hizo humilde, y dice, humilde hasta la obediencia en cruz. Hasta ahí llegó su obediencia y su humildad. Bueno, pues que estos textos y San Pablo y este documento del Papa nos ayuden a descubrir que solamente a través de la humildad podremos salvarnos como humanidad, y que la soberbia y esta búsqueda de una libertad extrema, romper hasta con lo más grande, lo último que hay, que es la misma naturaleza, nos va a llevar a la autodestrucción.